alguna enfermedad grave, temor de perder el empleo, temor de la esposa, no, esa no, eso no es temor, temor de, qué sé yo, mis hermanos, a lo largo de la vida experimentamos temor, pero ¿qué hay de la certeza de la cual nosotros acabamos de cantar? Y es precisamente la certeza de lo que la palabra nos dice. Porque Él vive, ya no hay temor. El temor se remonta prácticamente desde la caída. Ese temor fue la primera sensación que tanto Adán y Eva experimentaron cuando desobedecieron a nuestro Dios. Ellos prácticamente tenían esa relación hermosa, íntima con el Padre, con Dios, con su Creador. Sin embargo, a consecuencia de haber desobedecido, ese primer sentimiento brotó, ese temor, ese miedo de hallarse desnudos, entendiendo principalmente que Dios estaba ahí. Inclusive Adán y Eva, ¿no? Dijeron, pues vamos a cubrirnos, vamos a taparnos, pero también vamos a escondernos por esa situación de temor, de miedo. Y vamos a ver, mis hermanos, de mucho gozo, que en medio del temor, en medio de ese sentimiento que muchas veces enfrentamos, la humanidad está prácticamente aterrorizada, ¿no? Estaba viendo algunos números, de 3 personas, 2 sufren ansiedad, preocupaciones, miedos, y es precisamente por temores. El temor de qué dirá la gente de mí si me pasa esto. El temor de poder estar solo. Vivimos en una sociedad donde sí, claro, millones de habitantes, pero cuánta gente no atraviesa esa situación de soledad. Nosotros como cristianos, mis hermanos, no estamos exentos de experimentar el miedo, la ansiedad, el temor. Sin embargo, gloria a Dios, en su palabra nos marca y nos dice que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó. Y de esa misma manera, mis hermanos, nosotros ahora tenemos esa esperanza en que ya no debe haber temor ni miedo. Les voy a invitar a que abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Vamos a ver esta historia donde vamos a encontrar precisamente, primeramente, el fundamento de la fe cristiana acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también vamos a encontrar la parte del temor. Ese temor que, como lo indiqué, viene desde atrás, desde Adán y Eva, cuando estaban desnudos en el jardín y no sentían vergüenza ni miedo. Sin embargo, en el momento que ellos desobedecen a Dios, en ese momento el pecado entró en el mundo, pero también entró el miedo. Desde ese momento, cuando desobedecieron, el pecado entró al mundo, pero también entró el temor. Y antes de ir a nuestro versículo, vamos a ver lo que dice ahí Génesis capítulo 3, versículo 10. Dice, y él respondió, a Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esa sensación de miedo, mis hermanos, el miedo, el desánimo, la ansiedad, la confusión, son el resultado de la caída. A lo largo de las últimas semanas hemos estado viendo la actitud de los discípulos, recordando cuando nuestro Señor Jesucristo primeramente les dice que alguien de los 12 le iban a traicionar. Ellos, obviamente asombrados, inmediatamente sintieron ese temor, ese miedo. ¿Quién será? Asimismo, nuestro Señor Jesucristo en esa última cena les avisa que ya muy poco tiempo estará con ellos. En ese momento vemos ahí en el Evangelio de Juan que ellos sintieron desánimo y abandono, también una tristeza profunda, que ahí vienen las palabras de ánimo de nuestro Señor Jesucristo. No tengan miedo, no se desanimen, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dándole esas palabras de ánimo a sus discípulos. Había esa confusión, esa desesperanza.
viendo de que alguien lo iba a traicionar, pero también ese temor de que su maestro iba a dejarles. ¿Cuántas veces nosotros no experimentamos esto? Las circunstancias, las relaciones, la vida está llena de mucha turbulencia muchas veces, mis hermanos. La vida está llena justamente de estos sentimientos que sus discípulos atravesaron horas antes de que nuestro Señor fuera a la cruz. Hay esa ansiedad, esa separación, esa ansiedad por una separación, ese desánimo, ese sentimiento de abandono, esa confusión y desesperanza. Sin embargo, en el amor, la bondad de nuestro Señor nos ha dado su palabra, en la cual Él nos ha dado las promesas. Y es precisamente esas palabras recordando hace unas semanas: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, creéis en Dios, creed también en mí. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, sin la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el miedo sería razonable. Pero sin embargo, mis hermanos, la resurrección cambió la historia y ahora ya no tenemos por qué temer. Y es precisamente el título, la idea de mi sermón esta mañana. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Él vive. Él murió en la cruz tomando nuestro castigo, nuestro pecado. Murió, pero al tercer día Él resucitó. Él vive, ya no temo el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Vamos a ir viendo versículo a versículo de este capítulo 28 de Mateo, mis hermanos, y vamos a ver cómo el evangelista Mateo enfatiza la victoria de Jesús sobre la muerte, mostrando que Él realmente era el Mesías, ese Mesías prometido, y que gracias a esa victoria sobre la muerte ya no debemos de tener temor. Asimismo, a lo largo de estos 10 versículos, mis hermanos, vamos a ver cómo la resurrección confirma todo lo que Jesús enseñó e hizo. Por eso, mis hermanos, ya no tenemos razón para temer, pues su resurrección nos enseña y anima a confiar plenamente en sus palabras. Dice el versículo 1: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Primeramente, aquí es algo interesante y es por eso que estamos reunidos, ¿no? Aquí Mateo dice y establece claramente el momento de la resurrección, diciendo que el primer día de la semana, o sea, el domingo, y resaltando esa transición del día de reposo judío hacia el día de resurrección, que fue domingo. Y desde ese entonces, mis hermanos, nosotros, bueno, desde que la iglesia ahí en el primer siglo se fundó, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que a lo mejor te preguntas: ¿y por qué un domingo nos congregamos? ¿Por qué tenemos nuestro servicio de adoración un domingo? Es precisamente esto, mis hermanos, porque estamos recordando y celebrando que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y Mateo precisamente nos introduce en ese contexto de que nuestro Señor Jesucristo resucita el primer día de la semana, o sea, el domingo. Y dice ahí el relato de Mateo: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Wow, observamos aquí directamente la intervención de Dios, mis hermanos, en este terremoto. Y dice que hubo esa presencia angelical, ¿verdad? Simbolizando que Dios mismo interviene en la historia para validar la resurrección de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y da el detalle de cómo era este ángel. Dice que su aspecto, ahí en el versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Precisamente esta ilustración o este aspecto del ángel lo encontramos también ahí en Daniel, cuando viene a visión a Daniel y también a Juan escribiendo el Apocalipsis. Ese ángel se revela o se manifiesta en forma de relámpago con una vestimenta blanca como la nieve, ¿no? Y así lo relata Mateo, ¿no? Viendo este aspecto de esa apariencia gloriosa del ángel, simbolizando esa autoridad celestial y esa santidad, ¿no? Entonces imagínense en ese contexto, ¿no? Está la tumba. Sabemos que Pilato autorizó que poner una guardia romana
para poder vigilar la tumba de Jesús, porque precisamente los fariseos, el gobierno eclesiástico de los judíos, habían escuchado de que Jesús iba a resucitar, y ellos fueron contra Pilato y le dijeron: oye, capaz de que los seguidores de Jesús dicen que resucitó, así que por favor manda a guardia. Y no solamente mandaron a esa guardia, que posiblemente eran 6 soldados, o bueno, dependiendo, ahí no se sabe con certeza, pero mínimo eran 6 soldados vigilando la tumba, más aparte pues también Pilato mandó a sellarla, ¿no? No había a lo mejor esa tecnología de como lo hay hoy de cemento o ese concreto duro, pero estaba sellada la tumba, y de esta manera era imposible entrar dentro de la tumba. Y estaban esa guardia romana, y viendo, ¿no?, que aparece ese ángel, ¿no?, con ese aspecto de relámpago, vestido de blanco como la nieve. Y esos soldados, dice allí en el versículo 4, y de miedo de él, los soldados, los guardas, temblaron y se quedaron como muertos, ¿no? Imagínense, mis hermanos, ¿no? O sea, fue más que un miedo, fue que prácticamente les tembló las patitas, mis hermanos, y quedaron como muertos. Impresionante, ¿no? O sea, viendo la apariencia gloriosa del ángel, ¿no?, simbolizando esa autoridad celestial, esa santidad, simplemente los soldados temblaron y se quedaron como muertos. Y vemos, ¿no?, recordando lo que dice el primer versículo, ¿no?, que ambas Marías, María Magdalena y la otra María, pues ellas se acercaron a la tumba, ¿no?, precisamente para poder, bueno, relatando o viendo el relato de los evangelios, ellas tenían la intención de poder, en la costumbre judía, se usaba esta parte de cuidar el cuerpo del difunto, y bueno, ambas Marías estaban apresuradas para poder untar el cuerpo de su maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, pasa esto, ¿verdad? Los guardas, los soldados romanos temblaron, se quedaron como muertos, mas el ángel, dice en el versículo 5, respondió y dijo a las mujeres, ¿qué les dijo? No temáis vosotras. Interesante, ¿no, mis hermanas, hermanos y hermanas? Los soldados prácticamente con el temor tiemblan y se quedan como muertos. Y las mujeres, vimos la semana pasada, ¿no? Nuestro hermano Wilson nos relataba de que el dolor que experimenta una mamá al dar a luz es terrible, ¿no? Un hombre prácticamente estaría como el soldado romano, muerto, ¿no? Ahora también vemos que las mujeres soportan más el miedo, o soportan más estas situaciones, ¿no? Bueno, dice el relato que las mujeres no se desmayaron, no quedaron como muertas. Sin embargo, obviamente el ángel hace otro trato diferente con ellas, diciéndole, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Maestro. Mis hermanos, no temáis, les dice el ángel. Sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, el que crucificaron hace 2 noches. No está aquí, pues ha resucitado. Ese mensaje del ángel confirma que Jesús cumplió lo que había anunciado previamente sobre su muerte y sobre su resurrección. Tan solo en el Evangelio de Mateo 3 veces está registrado que nuestro Señor Jesucristo le había dicho a los 12 que iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. Y es precisamente aquí confirmando lo que nuestro Señor Jesucristo les había dicho. El ángel confirmando, no está aquí, pues ha resucitado. Y dice, ¿no?, en la última parte del versículo 6, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ese énfasis que el ángel les está diciendo a ambas Marías, venid, ved, da una evidencia tangible de la resurrección, invitando a ambas, a María Magdalena y a la otra María, a confirmar visualmente, a que crean que es verdad, que Jesús ha resucitado. Vengan, confirmen visualmente la verdad proclamada. Y justamente el ángel les da un imperativo a ambas Marías. Versículo 7 dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis.
He aquí os lo he dicho. Hermoso, mis hermanos. Es interesante ver, primeramente el ángel les da a las mujeres un encargo, el primer encargo evangelizador, donde les dice, id pronto y decid. O sea, comparte las buenas nuevas, comparte el evangelio de que Cristo ha resucitado. Y vean, ¿no? Ese imperativo del ángel, id pronto y decid que Jesús ha resucitado de los muertos. Es destacable que Dios use a dos mujeres, mujeres que en su contexto social, mis hermanos, eran menospreciadas. Lo hemos visto, ¿no? En este contexto cultural judío, las mujeres pues prácticamente eran menospreciadas. En sus oraciones los judíos varones decían, gracias Dios porque no soy mujer. Sin embargo, vemos, mis hermanos, cómo Dios usa a este par de mujeres, quienes socialmente eran menospreciadas, para anunciar primeramente el evangelio de la resurrección, diciéndoles, id pronto y decid que Jesús ha resucitado de los muertos. Dice el ángel, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Y fíjense, mis hermanos, eso enfatiza el cumplimiento de la profecía, de una profecía que nuestro Señor Jesucristo le había dado algunos meses atrás a sus discípulos. Ahí en Mateo 26:32 leemos, dice, pero después que haya resucitado, dice nuestro Señor Jesucristo, diciéndoles, ya les comenté que 3 veces nuestro Señor Jesucristo les dice, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y en una de esas 3 veces, justamente lo que el mismo ángel les está diciendo, que va delante de vosotros y va rumbo a Galilea, nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 26:32 les dice, pero después que haya resucitado, ¿qué dice Jesús? Iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea, mis hermanos. Nuestro Señor siempre cumple sus promesas, cumpliendo esa misma profecía que el mismo ángel estaba comunicando a ambas mujeres. Entonces vemos aquí, después dice que entonces ellas saliendo del sepulcro todavía con temor, ¿no? Imagínense la sorpresa, o sea, imagínense la adrenalina. Hace unos días, algunos de ustedes les he compartido, tuve un accidente, ¿no? Y es increíble cuando uno tiene un accidente o una sorpresa, la adrenalina se sube a lo máximo, ni sientes el dolor, ¿no? Por ahí imagínense ellas, mis hermanos, la sorpresa de ver a ese ángel. Con esa, o sea, dice que como trueno, ¿no? Dice Mateo ahí, con esa vestimenta blanca, ¿no? Y dice que ellas ahí, dice que ellas saliendo del sepulcro todavía con temor, pero también ¿con qué? Con gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Vemos aquí la reacción, ¿no? La reacción emotiva muestra una mezcla natural de ese asombro ante lo sobrenatural de ver a ese ángel, y principalmente de poder saber y ver y comprobar, porque el ángel les dice, venid, ve, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, su Maestro, ha resucitado. Y dice que mientras esa explosión natural de asombro ante lo es sobrenatural y ese gozo profundo que estaban sintiendo, dice que mientras iban a dar las buenas nuevas a sus discípulos, allí en el versículo 8, dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Qué bello, qué hermoso, mis hermanos. Si leemos ese relato, pongamos nuestra mente en ese momento, en ese tiempo que ambas mujeres experimentan a ver a su Maestro resucitado. Verlos unas horas antes sufriendo allí en esa cruz, pagando el precio de sus pecados. Horas después, apareciéndose en ellas, escuchando su voz, diciendo, salve, salve. Wow, mis hermanos, aquí vemos claramente que Jesús aparece a estas mujeres para fortalecer el testimonio con esa manifestación personal. La reacción de ellas, pues simplemente, qué hermoso, ¿no? Vemos aquí que dice que abrazando sus pies y adorándolo, reconociendo, mis hermanos, la divinidad de su Maestro, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que Él era el Mesías. Esta palabra de adoración, recuerden, en el contexto judío, la adoración simplemente era nada más dirigida a Dios. En esta actitud, las mujeres
fortalecen ese testimonio con esa manifestación de nuestro Señor Jesucristo, donde van, se postran, abrazan sus pies y lo adoran, reconociendo que Jesús es Dios. Versículo 10, entonces Jesús les dijo, no temáis. Gracias, Fabián, gracias, tú siempre me ayudas a leer. No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús les dijo, no temáis, dad las buenas nuevas. Mis hermanos, esta frase, este versículo es impresionante porque podemos nosotros ahora decir, no tememos, no temáis, porque son las buenas noticias que la resurrección nos ha traído. No temamos, mis hermanos. Y lo vemos, mis hermanos, que con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, algo cambió para siempre. Y las razones que teníamos para tener miedo han desaparecido, mis hermanos. Porque Él mismo dice, no teman. Estas son las buenas noticias de la resurrección. Justamente nuestro hermano Wilson en la oración decía, nosotros nos habíamos convertido en enemigos de Dios. Antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro miedo era razonable, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos separados de Dios. Estábamos, dice ahí Pablo, estábamos en una enemistad, o sea, era nuestro enemigo, éramos enemigos. Pero después de su muerte y su resurrección, ahora, gracias a Jesús, mis hermanos, nuestros pecados han sido perdonados y nuestra relación con Dios se ha restaurado. Antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la muerte tenía potestad sobre nosotros, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, después de su muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya no es lógico tenerle miedo a la tumba o al cajón. La resurrección nos ha dado esperanza. Ahora, mis hermanos, nosotros entendemos que los que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos la vida eterna, que nadie puede arrebatar. Nadie. La tumba ya no es el final, mis hermanos, sino solamente la puerta que conduce a la vida eterna con el Padre. Gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor. Gracias porque Él vive. Antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, era comprensible tener temor a las personas. De qué pudieran decir de mí o qué pudieran hacer para avergonzarnos. Justamente estaba leyendo estos días la situación de Pilatos, ¿no? Imagínense el temor que tuvo Pilatos, no tanto de Jesús, mis hermanos, al saber, y él lo comprobó, de que era inocente. El temor que le tuvo a la chusma o a la gente que estaba pidiendo que crucificaran a Jesús. ¿Y qué hizo? Simplemente Pilatos lava las manos, entrega a Jesús, pero es por ese miedo que él tenía a la gente. ¿Cuántas veces nosotros no experimentamos ese miedo? Inclusive hay hasta, muchas veces puede existir, y espero que ninguno de nosotros hayamos caído en eso, vergüenza, ¿no? De decir, es que soy cristiano, y qué la gente, qué va a decir de mí, qué va a decir mi familia de mí. Antes podíamos decir eso, pero ahora, después de que Cristo murió y resucitó por nosotros entendemos que Jesús, a través de su muerte y resurrección, nos ha otorgado un nuevo estatus como hijos de Dios. Nos ha adoptado, y ya nadie puede quitarnos ese estatus como hijos de Él, mis hermanos. Dios está con nosotros siempre. Y refiriendo estas palabras de Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Él vive, ya no hay temor de las personas. Porque Él vive, mis hermanos, no temo el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Quiero finalizar, mis hermanos, con estas afirmaciones de nuestro Dios en su palabra.
y con esta pregunta. ¿Cómo necesitas escuchar hoy, en este día que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las palabras de nuestro Dios diciéndote que no hay razón para temer? ¿Cómo necesitas escuchar la voz del Señor? Nosotros entendemos que la voz del Señor está plasmada aquí en su palabra. Y la palabra nos dice, precisamente nos da esas palabras para que nosotros podamos tener razón de ya no temer más. Dice la palabra del Señor: no temáis porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aún así, en ese momento de sufrimiento, de dolor, de angustia, de decepción, como humanos, ¿cuántas veces no vivimos con situaciones de decepción por mi pareja, por mi esposo, mi esposa? Ver a mis hijos que no están en el camino del Señor. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice nuestro Señor? No temas, porque yo estoy contigo. No temas, yo estoy ahí siempre, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Asimismo, mis hermanos, la palabra del Señor, Dios mismo nos dice: no temas, no temas, porque nunca os dejaré ni los desampararé. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Cuántas veces no nos vemos con ese temor? ¿Qué pasa, no? Teniendo que pagar la renta, teniendo que alimentar 3, 4, 5 boquitas. ¿Qué pasa cuando llego al trabajo y me dice el jefe: ¿sabes qué? Llegó invierno y el trabajo se acorta a la mitad. ¿Qué pasa? Inmediatamente puede llegar ese temor, ese miedo. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Pero miren, volvamos a la palabra, mis hermanos: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con los que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Confiemos en esa palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Sabemos que obviamente es difícil recibir ese tipo de noticias. Sin embargo, confiemos, mis hermanos, y creo que muchos de ustedes han experimentado, hemos experimentado la bondad de Dios en medio de la necesidad económica. Y hemos visto cómo nuestro Dios no nos desampara ni nos deja, aún así en medio de situaciones económicas difíciles. Asimismo, mis hermanos, nuestro Dios nos dice: no temas, no temas. No temas por todas estas situaciones políticas, no temas si al presidente se le ocurrió en la mañana decir que tenemos que irnos. No temas, porque dice Jesús: yo he vencido al mundo. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios, como lo hemos visto, nuestro Dios es soberano, mis hermanos. Él tiene el control sobre cada situación, sobre la situación con el juez de migración, sobre nuestro futuro de aquí a 1, 2, 3, 4, 5 años, décadas. Él tiene el control siempre y Él ha vencido el mundo. Confiemos en Él, confiemos que Él tiene el control de cada una de estas situaciones que muchas veces tienden a llegar a nosotros con temor. No temas, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu. No es un espíritu de cobardía, no es un espíritu que nos lleva al miedo, sino que de poder, de amor y de dominio propio, mis hermanos. Él está con nosotros a través de su Santo Espíritu.
y nos ha dado ese poder, ese amor y ese dominio propio para no ser cobardes, para no temer. No temáis, porque yo hago nuevas todas las cosas y enjuago toda lágrima de los ojos de ellos. Y hay esa esperanza, mis hermanos. No debemos de temer. Aún así, vamos, lo más seguro que tenemos en nuestro cuerpo terrenal es la muerte. Sin embargo, hay esa promesa. Yo enjuagaré la lágrima de los ojos de ellos, dice nuestro Señor Jesucristo. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Gloria a Dios, mis hermanos, a través de su palabra, a través de, porque nosotros entendemos de, porque Jesús vive, ya no hay temor a la muerte física. No están nuestros hermanos Flores, no los veo aquí esta mañana. Hace unos días tuve la oportunidad de visitar a nuestra hermana Eladia. Posiblemente esté en los últimos días de su vida aquí en la tierra. Sin embargo, mis hermanos, porque nuestro Señor vive, ella tiene el gozo y la esperanza de que va a estar con su Creador pronto. Y es la diferencia que hay, mis hermanos. Ahora, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esta certeza, esa esperanza en que este cuerpo se acabará, terminaremos cenizas o esqueletos, pero nuestra alma, nuestro espíritu estará con nuestro Creador siempre. No temáis, porque ya no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. No hay nada, mis hermanos. Pablo lo dice ahí en Romanos 8, 38 a 39. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, recordemos esto. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque Él vive, puede estar con nosotros. Porque Él vive, nunca nos deja ni nos desampara. Porque Él vive, podemos confiar en Él. Porque Él vive, nada nos puede separar del amor de nuestro Dios. Porque Él vive, las cosas son hechas nuevas. Porque Él vive, ya no hay temor. Vamos a acabar leyendo todos juntos este pasaje de Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Y les voy a pedir de favor, mis hermanos, pónganse de pie, van a permanecer así para poderlo leer y ya después poder seguir adorando y alabando a nuestro Señor. Vamos a leer todos juntos Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18. Pensar, mis hermanos, porque Él vive, ya no hay temor. Él murió, Él resucitó al tercer día y de esa manera nosotros confiamos en Él. Porque Él vive, ya no hay temor. Dice así la palabra del Señor y nuestro mismo Señor Jesucristo dice: no temas, yo soy el primero y el último y el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Alabado sea nuestro Señor, mis hermanos. A continuación cantamos el himno